Regia Líder. Esta semana en nuestro curso de literatura tenemos nuestro tema de romanticismo peruano. El contexto del romanticismo en nuestro país va a ser el combate de 2 de mayo, donde se expulsa totalmente a los españoles de nuestro territorio y el gobierno de Ramón Castilla, llamado la prosperidad falaz, porque se desarrolla esta llamada era del guano. El Perú era predominante en ese entonces, tanto en lo militar, en lo económico, en lo político. El Perú era como ejemplo para los demás países, estábamos en todo nuestro apogeo. Es por eso que a comparación del romanticismo en Europa, nosotros no tuvimos una vertiente social. Recordemos que el romanticismo en Europa va a tener 3 vertientes. Sentimental, ¿no es cierto?, que habla sobre el amor, con Johann Wolfgang Goethe. Teníamos el aspecto histórico y el social. El social se desarrolló mayormente en Francia por lo que estaba sucediendo, que era la Revolución Francesa. Pero en el Perú estábamos viviendo bien. Era nuestra época de apogeo. Es por eso que la vertiente social no se desarrolla. Entre las características del romanticismo peruano se mantienen las características del romanticismo europeo, como el predominio de los sentimientos sobre la razón, ¿no es cierto? Pensar primero en uno, ¿no es cierto? El culto al yo. Búsqueda de la libertad de expresión, búsqueda de poder hablar sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre las opiniones que puede tener uno. Desapego de todo lo español. Se tiene mayormente influencia de escritores ingleses y franceses. Muy bien. Entre los grandes exponentes que tenemos del romanticismo, tenemos por ejemplo a Nicolás Corpancho con su obra teatral El poeta cruzado, que da el inicio del romanticismo en nuestro país. Con esta obra se inicia el romanticismo en nuestro país. Tenemos a Narciso Arestegui con su obra El padre Orán, que es la primera novela romántica del Perú, ¿ya? El poeta cruzado es una obra teatral. Tenemos a Luis Benjamín Cisneros con su obra Julia o Escenas de la Vida, en la cual nos muestra las épocas coloniales. Tenemos a Pedro Paz Soldán, conocido más que nada como Juan de Arona, con diccionarios de peruanismo, donde lo que se trata de rescatar es ciertas palabras del léxico que son propias del Perú, y él trataba de definirlas según nuestro significado, el significado que le damos nosotros en nuestro país. Existen 2 vertientes, como hemos estado señalando, en nuestro país, no la vertiente social. Tenemos vertiente sentimental y vertiente histórica o nacional. En la vertiente sentimental va a destacar Carlos Augusto Salaverry, conocido como el Ruiseñor del Chira. Este exponente de esta vertiente no solamente fue importante en la poesía, sino que también lo llamaron el sucesor de Segura. ¿Y quién fue Segura? Manuel Asencio Segura fue el padre del teatro peruano. También incursionó en el género dramático y le fue muy bien, principalmente por su obra Atahualpa. En la poesía, Carlos Augusto Salaverry va a respetar las formas clásicas como el soneto, como la oda. Tiene mucha influencia de estas 2 tipos de métrica. Ahora, también vamos a ver que los temas del amor y el dolor son muy comunes dentro de su poesía. Por eso existe un tono nostálgico, un tono melancólico dentro de sus poemas. El poemario más importante de Carlos Augusto Salaverry es Cartas a un ángel, donde va a haber un poema muy importante que es Acuérdate de mí, dedicado a Ismena Torres. Ismena Torres era el gran amor de su vida de Carlos Augusto Salaverry. Él estaba casado. Ella era una jovencita, que era muchísimo menor que él. Una jovencita con la que tuvo un amorío. Cuando la familia de la chica se enteró, decidieron enviarla a Europa para que estuviera fuera de estos escándalos. Cuando se enteró Carlos Augusto Salaverry de su partida, le escribe este poema despidiendo al gran amor de su vida. Y él es nuestro primer exponente de esta vertiente sentimental. Muy bien, ahora tenemos la vertiente histórica nacional, donde encontramos al máximo exponente del romanticismo en nuestro país, Ricardo Palma Soriano, conocido como el bibliotecario mendigo. Ricardo Palma también va a ser muy activo en el plano de la política, y también lo vimos como un patriota, ¿no? Un ferviente patriota.
porque él participó en el combate de 2 de mayo y en la batalla de Miraflores cuando nos enfrentamos a los chilenos. Es en esta batalla de Miraflores donde lamentablemente incendiaron el balneario de Chorrillos, ¿no es cierto? Y también saquearon la Biblioteca Nacional y la incendiaron. Se perdieron muchísimos libros y luego de la guerra con Chile nombraron director de la Biblioteca Nacional a Ricardo Palma. Como faltaban libros, él iba de casa en casa para pedir donaciones para empezar a reconstruir la biblioteca. Es por eso que lo llamaron el bibliotecario mendigo. Otra cosa lamentable en lo que sucedió en la batalla de Miraflores fue que se perdió el manuscrito de la novela histórica que ya estaba terminada, que muy pronto se iba a publicar, pero se perdió el manuscrito de esta obra, de esta novela histórica de Ricardo Palma, que se llamaba Los Marañones. Ricardo Palma va a crear esta especie literaria que es la tradición, la cual es una mezcla de la historia, que quiere decir que hay sucesos que sí pasaron, mezclado con ciertas leyendas costumbristas, con ciertas anécdotas, además que utilizaba un lenguaje coloquial para que la gente pueda entenderlo y también lleno de ironía, ¿no es cierto?, y sarcasmo. Eso es lo que divertía muchísimo dentro de estas tradiciones. En total son 453 tradiciones donde aparecen diferentes épocas de nuestro país. Por ejemplo, tenemos la época preincaica y la época incaica, donde mayormente lo que resalta es estos mitos acompañados de ciertas cosas fantásticas, ¿no? La colonial, que es la favorita de Ricardo Palma, donde hay la mayor cantidad de tradiciones, y la época republicana, que es la menos estudiada por él, ¿no? Ni siquiera toca el tema de la guerra con Chile. Muy bien, entonces vamos a encontrar estas historias que son bastante divertidas porque las anécdotas son esas. Por ejemplo, está esta tradición que se llama Don Dimas de las Tijeretas, ¿no? Es un hombre ya entrado en edad que se había enamorado de una chica. Paraba, persíguele por aquí, por allá, la chica lo rechazaba y él seguía insistiendo hasta que un día la chica ya se molestó terriblemente y lo botó de la peor manera a Don Dimas de las Tijeretas. Entonces, un día, después de esto, él, triste por lo que había pasado, dice, haría cualquier cosa, hasta vendería mi alma al diablo por estar con ella. Y esto lo escucha Lilith, que era un pequeño secuaz del diablo, como un diablito, ¿no? Sale al encuentro de Don Dimas y le dice que pueden hacer un trato, que él le puede conceder el amor de esta muchacha a cambio de su alma. Él le dice, yo te puedo dar mi almilla. Y le dice, ya. Entonces yo te doy el amor de la muchacha y tú dame tu almilla. Muy bien. Entonces pusieron en el contrato el cambio, ¿no es cierto?, del amor de la chica por el almilla de Don Dimas. Firmaron con sangre y él volvió ahí a su casa y tocaron la puerta así desesperadamente y él asustado va a abrir a ver qué pasa y era la muchacha que ni bien abre se lanza a los brazos de Don Dimas. Muy feliz estuvo durante meses junto con ella hasta que llegó el tiempo de cumplir el plazo de que había de este contrato. Él fue al lugar donde se encontró con Lilith y se volvieron a encontrar y le dice, muy bien, es hora que cumplas tu palabra, te voy a llevar ante mi jefe. Y le dice, bueno, está bien, yo tengo que cumplir mi palabra. Y Lilith se lo lleva al infierno. Entonces, el diablo, Satanás, entrevista pues a Don Dimas y le dice, tu contrato ya se ha vencido, así que tienes que cumplirlo. Muy bien, y se empieza a quitar los pantalones. Y le dice, no es necesario que te quites la ropa, ¿sabes? Todo normal si te quedas vestido. Y le dice, no, tengo que cumplir mi parte, voy a darte mi almilla. Y le dice, pero no es necesario que te quites el pantalón. No, y se saca su ropa interior. Y le dice, pero ¿por qué me das eso? Eso a mí no me interesa. Pero si en el contrato dice la almilla. Y le dice, ya sé, tu alma. No. Mira, lee aquí. Y en el diccionario, almilla también es otro nombre que se le da a la ropa interior. Y le dice, oye, ¿tú me estás timando? No, yo he sido bien claro y ya viste el significado. Tú lo has malinterpretado, al igual que tu secuaz, igual que Lilith.
Y el diablo, molesto porque tenía toda la razón don Dimas, le dijo, ¿sabes qué? Vete de mi presencia. Y nuevamente lo botaron a la tierra. Y se dice que desde ese momento en el infierno hay un cartel donde se prohíbe a los abogados, porque hasta pueden engañar al mismo Satanás, ¿no? Entonces, como vemos, las historias son bastante jocosas. Por ejemplo, hay otra tradición donde nos cuenta sobre Santa Rosa de Lima, que dice que un día estaba rezando fervientemente y Dios decidió recompensarla. Así que le dijo Santa Rosa, se presentó ante Santa Rosa y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Entonces Santa Rosa dijo, hay tantas cosas que quisiera, ya sé, señor, quiero que mi país sea el más rico de todos. Y Dios le concedió, y por eso tenemos las minas, pues, en ese tiempo, ¿no? De los españoles, hubieron las mejores minas, ¿no? Donde se encontraba oro y plata. Entonces Dios ya se estaba retirando y le dice, Dios, por favor, una cosa más. Ya, ¿qué quieres, Santa Rosa? Dios, quiero que mi país tenga el mejor clima de todos. Y es por eso que el Perú tiene muchísimos microclimas. Hay que darnos cuenta, ¿no es cierto? En la costa puede estar haciendo calor, pero en la sierra está haciendo frío, y luego en las estaciones están a la inversa, que todos deberíamos estar, por ejemplo, ahorita en primavera, pero en otros lugares ya empezó el sol muy fuerte como si fuera verano, en otros está empezando a hacer frío, y es por eso que nuestro país tiene muchísimos recursos naturales, porque tenemos muchos microclimas. Entonces Dios, le concedió y se empezó a retirar. Y le dijo, Dios, por favor, una cosa más. Y Dios, ya un poco molesto, dime, Santa Rosa, ¿qué quieres? Dios, haz que mi país tenga los hombres más inteligentes y las mujeres más hermosas. Y Dios se lo concedió. Por eso las mujeres en ese tiempo eran bastante codiciadas. Y los hombres también tenían, bastante sabiduría. Entonces, Santa Rosa dijo, Dios, por favor, la última, quiero que mi país tenga los mejores gobernantes. Y Dios ya molesto le dijo, ¿sabes qué, Santa Rosa? Vete a hacer buñuelos, que son como pequeños bizcochos, y no me molestes más. Y es por esa razón que el Perú siempre ha tenido malos gobiernos. Y así vamos a encontrar diferentes anécdotas dentro de las grandes tradiciones de Ricardo Palma. Muy bien, chicos, ahora pasamos a desarrollar nuestras preguntas sobre nuestro tema de romanticismo peruano, donde teníamos a los exponentes como Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma. Muy bien. Dicen las preguntas. La número 1. Los 3 motivos del oidor, el alacrán de Fray Gómez y con Díaz y Ollas venceremos, son algunas de las composiciones reunidas en una obra mayor titulada, una de las obras más importantes en nuestro país, que va a ser Tradiciones Peruanas, de Ricardo Palma. Dice la número 2. Cuando vea en la desierta playa, con mi tristeza y dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Acuérdate de mí. Es un poema que está dentro del poemario Cartas a un ángel, dedicado a Seismena Torres, por parte del poeta Carlos Augusto Salaverry. Son correctas. Salaverry destaca la poesía romántica, sí, pertenece a esta vertiente, recordemos, ¿no? Luego nos dice, el romanticismo coincide con el gobierno de Ramón Castilla, ese es el contexto en el que se realiza. Luego también nos dice, ¿Melgar es el primer romántico? Sí, es el precursor del romanticismo. Ya hablaba sobre temas sentimentales en su tiempo. Entonces, todas son correctas. 4. Respecto al movimiento romántico, señala lo incorrecto. ¿Exalta el yo individualista? Sí. ¿Estéticamente se opone al neoclasicismo? Sí. ¿Llega al Perú con retardo? Sí. ¿Palma es uno de sus representantes? Obviamente. ¿E imita a los modelos clásicos? No. Relaciones. Carlos Augusto Salaverry escribió Albores y Destellos, Ricardo Palma escribe Armonías, Nicolás Corpancho escribe El Poeta Cruzado, la obra que inicia, ¿no?, el romanticismo en nuestro país, y Manuel Asensio Segura escribe La Saya y el Manto. La clave, la D. Es la primera novela peruana, El Padre Orán, ¿no? La primera novela romántica. En la dirección de la Biblioteca Nacional, Palma es reemplazado por... Recordemos que a Palma, después de la guerra con Chile, lo nombran director de la Biblioteca Nacional, pero luego Palma es reconocido dentro de la Real Academia Peruana, tanto aquí como en España. Entonces, quien va a sucederlo en la dirección de la Biblioteca Nacional va a ser el escritor Manuel González Prada.
única obra dramática de Palma que hasta hoy se conserva y bueno, es Rodil. El romanticismo en el Perú surgió en una época de paz y orden, con matices historicistas e intimistas. En su última tendencia sobresalió Ricardo Palma. 10. No es característica del romanticismo peruano. A ver, desde atrás para adelante. ¿Marca el inicio de la literatura nacional? Sí, porque recordemos que en el costumbrismo, que es la que estaba antes, la corriente anterior, se estaba buscando una literatura nacional y ya se establece con el romanticismo gracias a también lo que sucedía en ese tiempo, que era la prosperidad falaz. Narrativa historicista, sí, por parte de Ricardo Palma. Superficialidad, sí, porque no veían más allá. Se resalta el subjetivismo, sí, e imitación del romanticismo, pero no vamos a imitarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto, y de tarea tienen en el libro la autoevaluación que está en la página 159, en el cuaderno la pregunta ensayo que está en la página 157, son 2 preguntas si no me equivoco, ya saben, 5 líneas mínimas por cada pregunta. Van a copiar en el poema Acuérdate de mí de Carlos Augusto Salaverry y van a analizarlo. En ese análisis tiene que estar a qué género pertenece, a qué especie pertenece, qué tipo de verso utiliza, qué rima está utilizando ahí, los temas que vemos en este poema, y también van a hacer una apreciación. ¿Qué les pareció ese poema? Mínimo 5 líneas, ya saben, en la parte de apreciación. También van a elaborar un resumen de la tradición al pie de la letra de Ricardo Palma y van a realizar una apreciación crítica también, mínimo 5 líneas, de qué les ha parecido, qué es la temática que está tocando dentro de esta tradición Ricardo Palma. Ya saben que el resumen tiene que ser con sus propias palabras, nada de copia y pega del internet. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro nuestro tema de romanticismo peruano.